Jorge Huertas, presidente de FENIN, muchas gracias por atendernos en vuestras oficinas. Gracias a vosotros, buenas tardes, y gracias por darnos esta oportunidad también a nosotros. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque es verdad que tú llevas en la casa ya muchos años, pero vaya momento para ser presidente, ¿no? Sí, bueno, como dices, llevo pues bastante, como asociado de FENIN, pues muchos años, quizás 20. En la junta directiva pues ya 10 años. Bueno, y en esta junta estaba de vicepresidente y accedió a la presidencia hace unos meses, y efectivamente, pues como dices, en una época interesante. Pero bueno, lo bueno es que pues ya vengo y formo parte de la junta directiva actual, por lo tanto, con el apoyo de esta junta directiva, pues con esa experiencia de llevar años pues en los órganos de gobierno de FENIN, y entonces pues trabajando en los retos de siempre de la federación, pero pues con las dificultades que tenemos hoy, dificultades que van cambiando todos los años, pero vamos, trabajando pues para solucionar los retos o trabajar en los retos que tenemos y dar valor a nuestros asociados y a la organización, pues trabajar con las administraciones mucho, ¿no? Tanto la estatal como las autonómicas, en seguir trabajando en la comunión, en la colaboración público-privada. Pues eso es una de nuestras áreas de trabajo de siempre. Esa área tiene incluso un poquito más de peso ahora con un año eminentemente electoral. Bien, pues después de un poco ese balance, ¿no?, que hemos visto, que hemos tenido, que nos estás contando, si te parece, vamos un poco repasando todos los ítems que tenemos ahora pendientes. Por ejemplo, el primero es de la crisis de suministros, que es algo muy importante y más en un sector como el vuestro. La crisis de suministros, pues efectivamente está siendo especialmente importante, sobre todo este último año. Entonces ahí hemos tenido, pues sobre todo, ya hace ya un año, ¿no?, con la guerra de Ucrania, pues en nuestro sector ha habido una crisis de abastecimiento de materiales, de componentes, tanto materiales acabados como componentes de fabricación, costes de los mismos, pues todos los problemas que hemos tenido de inflación, incremento de costes eléctricos, incremento del petróleo, etcétera, etcétera. Eso lo que ha hecho pues es que en general los costes para nuestras empresas se hayan disparado, para las empresas del sector, y la capacidad de adquirir productos, aquellas que importan y venden, y componentes, aquellas que fabrican, pues es importante. Todas las empresas están poniendo en marcha planes de contingencia y están haciendo pues, sus mayores esfuerzos para solventar la situación. Y en este sentido, pues nosotros también estamos hablando con el gobierno, pues pidiendo un plan de choque que tiene fundamentalmente dos elementos. Uno, que priorice las entregas de materiales para un sector estratégico como es el sector de la tecnología sanitaria, y dos, que nos impongan penalizaciones a las empresas del sector cuando no son capaces de cumplir los plazos de entrega que están recogidos en los contratos y que son a causa de una situación que es prácticamente de fuerza mayor, por el hecho de no tener en cuenta o de no tener la posibilidad del acopio de materiales en tiempo. Yo he hablado con gente del sector y me ha dicho que lo que antes compraban un chip por 1 euro, ahora les costaba 200. Claro. O sea, y yo me quedaba loco porque digo, al final esto es una verdadera locura que al final tiene que repercutirse en algún punto de la cadena. Correcto, y ese es precisamente uno de los problemas que tenemos. El sector de tecnología sanitaria trabaja fundamentalmente con la administración pública, por supuesto también con el sector privado, pero con diferencia el mercado más importante es el mercado público, y ahí entonces estamos regidos por la ley de contratación con el sector público. Y esa ley, desde el 2015, si no recuerdo mal,
pues incluyó una cláusula de desindexación, de no indexación de los contratos, que se hizo en aquel momento pues, con un objetivo de trabajar en la competitividad de España y trabajar en la contención de la inflación. Eso ha funcionado bien y ha conseguido su objetivo pues, en esos años en que se cumplía el objetivo de inflación que había en la Comunidad Europea del 2%, e incluso muchos años hemos estado por debajo, porque al final lo que estabas haciendo es a las empresas a forzarlas a hacer pues, ese nivel de productividad anual. El problema es cuando tienes incrementos de coste del tamaño que estamos hablando ahora. Por supuesto, no en todos los casos, es de 1 euro a 200. Pero llevamos 2 años que lo sufrimos todos con unos niveles de inflación. El 2021 y el 2022 han cerrado en torno al 6% cada año. Eso es un 12% acumulado en 2 años. Y la expectativa para el 2023-2024 es que estaremos en torno al 4 o 5%. Función de a quién escuches. Por lo tanto, una petición importantísima nuestra al Ministerio de Sanidad y las consejerías, pero esto fundamentalmente es del Ministerio de Sanidad, es el cambio de esa ley de contratación con el sector público de manera que se permita la indexación de los contratos. Indexación tanto al alza como a la baja, pero eso es realmente algo prioritario para nuestro sector. Te quería preguntar por el IVA. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, el IVA es otro punto importante ahora que estábamos hablando del Ministerio de Hacienda. Aquí surge una oportunidad que hace justo un año ahora, en abril del 2022, el ECOFIN, que incluye a los ministerios de Economía y Finanzas de los países miembros de la Unión Europea, y aprueban la posibilidad de comercializar, distribuir los productos sanitarios con un IVA reducido, atendiendo al hecho de que son bienes esenciales. Es algo que aún no se ha hecho en España. Desde FENIN nos hemos puesto en contacto y nos ponemos a disposición del Ministerio de Hacienda para trabajar al respecto. Y realmente esto generaría, hemos calculado desde FENIN, un ahorro al sistema sanitario de 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros que se podrían utilizar para atender otras necesidades y prioridades del sistema sanitario. Pues nada, esperemos que el Ministerio se escuche con esa rebaja del IVA, que tan interesante. Te quería preguntar, por la guía de compra pública eficiente, ¿qué resultados está teniendo? Bueno, la guía de compra pública eficiente es un producto muy interesante, que es una guía que lanzamos el pasado mes de enero, si no recuerdo mal, y va en la línea de FENIN de trabajar con las administraciones públicas en mejorar la compra pública, ir hacia una compra pública innovadora. La compra pública está regida por la ley de contratación con el sector público, pero la compra de tecnología sanitaria es una compra muy específica de productos de tecnología con innovación, y esas especificidades no están recogidas en un documento tan genérico como es esa ley de contratación con el sector público. Lo que hemos hecho aquí ha sido un trabajo interno del equipo de FENIN, y hemos contado con la colaboración de expertos de contratación pública de todas las administraciones, de todas las comunidades autónomas, y hemos logrado hacer un documento de consenso que lleva esa contratación pública a los elementos concretos que vivimos en la compra y que viven nuestros interlocutores en la compra de tecnología sanitaria. Es un documento que presentamos, como te decía, a principios de año en Madrid, con mucho éxito. Fue un acto en el que asistieron algo más de 400 personas, con mucha asistencia de gestores de hospitales y de centros de contratación pública de las diferentes autonomías. Eso es una herramienta
si me preguntas qué resultados se está dando, es aún una herramienta joven. Lo importante de ella es que es un documento de consenso entre nosotros, FENIN, y los expertos en contratación, y que nos sirve como un punto de encuentro para aquellas dudas que tenemos, pues fijarnos en esa guía e ir avanzando. Es una guía además que tenemos el consenso con este grupo de expertos de que tiene que ser un documento vivo, y un documento que nuestra voluntad es que vayamos nutriendo pues, todos los años con los cambios que sean necesarios. La verdad que has dicho la palabra consenso, qué importante a veces, ¿no? Es que haya esos consensos. Total, y fue muy enriquecedor realmente en el evento que hicimos de presentación, pues ver ese sentir de una manera tan unánime pues entre todos los gestores de contratación de las diferentes comunidades autónomas. Sí, que ya a veces es difícil ponerse dos personas de acuerdo. Sí, 17 es mucho más. 17 es mucho más. ¿Vale? Te quería preguntar por el PERTE de salud, ¿vale? Y el plan INVEAT. El PERTE de salud, bueno, el PERTE de salud es importantísimo pues, como uno de los ejes transformadores de cómo tiene que evolucionar nuestro sistema de salud y cómo debemos transformarlo, digitalizarlo, modernizarlo. Todas nuestras empresas están comprometidas con ese PERTE de salud. Es de una implementación compleja, porque es un PERTE en sí complejo, y es importante apoyarse también en la Alianza de Salud Digital, de la que forma parte también FENIN. Entonces, un programa que tendrá mucho calado y, insisto, de compleja y difícil implementación. El plan INVEAT, por otro lado, es un plan que es mucho más concreto, si me permites, pues ahí se aprobaron fondos para la inversión en 851 equipos, concretamente, de alta tecnología. Entonces, ese plan realmente está funcionando muy bien. A finales del año 2022 ya se habían instalado casi 700 equipos de esos 850 y bueno, lo que es importante es que lleguemos a los 850 antes de finales de este año, pero vamos, en principio creo que debiéramos llegar ahí. Muchas veces las complicaciones no es la venta del equipo en sí, sino luego la instalación del equipo en el hospital. A veces incluso pues, necesitas la intervención del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear pues, para las autorizaciones que se necesitan. Entonces es un plan que está dando unos frutos pues, muy reales y bueno, lo importante es que no se acabe ahí, porque ese plan para lo que ayuda es para atacar un problema de obsolescencia de una familia de equipos que tenían una antigüedad muy alta, pero la voluntad desde FENIN es que pues, ese plan INVEAT sea algo constante en el tiempo, de manera que sigamos trabajando con la Administración para que se doten fondos de manera pues, que se pueda trabajar en la renovación y mantenimiento del parque, pues, sobre todo de los equipos de más de 11 o 12 años de antigüedad. Sí, al final es un poco un plan renove para que siempre estemos a la última. Exactamente, y no solamente de grandes equipos. Aquí este plan INVEAT ha sido, pues, ha tenido una dotación del orden de 800 millones de euros y del orden de 800 equipos. O sea, te puedes hacer una idea, pues, estamos hablando de equipos de media de 1 millón de euros. Hay muchos más equipos que se tienen en los que se tiene que trabajar en esa no obsoletización y que no tienen que ser necesariamente de un valor tan elevado. Te quería preguntar por el nuevo Real Decreto de Productos Sanitarios. ¿Cómo lo han visto las empresas vuestras? Bueno, el concepto regulatorio es intrínseco y está en el ADN de las empresas de tecnología sanitaria. Entonces, el nuevo decreto, pues, el Real Decreto lo que está haciendo es
avanzar en la implementación de directivas europeas en el ámbito de la seguridad y calidad de los productos sanitarios que fabricamos y que comercializamos en el mercado. Nosotros de siempre colaboramos y seguimos colaborando con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con las entidades de certificación. Todas nuestras empresas, pues como te digo, uno de los puntos y pilares básicos es el regulatorio, porque no solo es una condición de seguridad para el paciente, es una condición de existencia para poder estar en el mercado. O sea que, resumiendo, bienvenida sea ese Real Decreto, y estamos trabajando con la Administración para ayudar con nuestras empresas para ayudar a adaptarnos a que se cumpla. Jorge, recientemente FENIN habéis actualizado vuestro código ético del sector, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues sí, efectivamente, el código ético es algo también importantísimo dentro de lo que es FENIN. El trabajar es un tema de autorregulación. Entonces, nosotros fuimos el primer país en Europa que traspuso hace ya 5 años el código de MEDTEC, que es el equivalente a FENIN en Europa. MEDTEC es la Asociación de Empresas de Tecnologías Sanitarias a nivel europeo. Entonces, como te digo, fuimos la primera empresa en hacerlo hace 5 años. 5 años es un periodo de tiempo muy importante. Lo que hemos hecho pues, es hacer una actualización reflejando pues, cambios que hemos visto que eran necesarios en estos 5 años de implementación, como por ejemplo, por poner un ejemplo, la interacción de las empresas participantes en FENIN con asociaciones de pacientes, por ejemplo. También pone las bases de lo que debiera ser pues, la regulación de la promoción y publicidad de productos sanitarios, que es algo que está pendiente desde hace años. Y en ese decálogo, ¿no?, que hemos hablado desde el principio, ¿cómo estaría el plan de industrialización del sector? Bueno, el plan de industrialización es precisamente, como dices, uno de esos puntos importantes para FENIN. Si algo creemos que ha puesto en valor la tecnología sanitaria ha sido la reciente pandemia COVID. Todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene este sector y de las carencias que tenemos. Hemos visto todos pues, las dificultades que hemos tenido en abastecimientos de productos esenciales para el COVID, de productos médicos o de tecnología sanitaria esenciales para el COVID, y parte de ello pues porque en una parte muy importante no se fabrican en España. Entonces nosotros, una de nuestras prioridades es que se trabaje en un plan de industrialización. Dentro del plan de industrialización que tiene España, creemos que la tecnología sanitaria debe tener un apartado importante, porque es además un sector capaz de crear miles de puestos de trabajo, de valor, puestos de trabajo cualificados, y en un sector de valor añadido para el país. En ese sentido, una de las áreas en las que estamos trabajando como manera concreta para trabajar en esa industrialización es el ejercicio de polos de industrialización que pusimos en marcha el año pasado. El año pasado hicimos 3 ejercicios en 3 comunidades, Madrid, País Vasco y Asturias, ayudando a poner en común, pues, donde vemos que hay interés, empresas startup que están empezando en el área de tecnología sanitaria, organizaciones de I+D, nuestros propios asociados. Hacemos ejercicios que llamamos de matchmaking en el que intentamos poner todos esos
jugadores en contacto, y de eso pues el año pasado salieron varias alianzas importantes entre algunos de nuestros aliados y startups. Y en eso seguiremos trabajando este año, haremos nuevas ediciones pues, en algunas de estas comunidades que te digo que hicimos el año pasado, y estamos trabajando pues, con más comunidades para ver en cuáles podemos hacerlo, de manera pues, que podamos aportar ese grano de arena en ese camino de la industrialización de la tecnología sanitaria en este país. Comentando un poco esto que me estabas diciendo, hay una parte muy importante vuestra de internacionalización. Correcto. O sea, cuando te digo que para nosotros es importantísimo el desarrollo de ese tejido industrial, que se fabrique en España, para que realmente seamos atractivos como país en esa fabricación, es imprescindible la internacionalización, que seamos capaces de hacer programas que ayuden a nuestras empresas a vender en el exterior esos productos que están fabricando. Y desde ese punto de vista es importante el apoyo de la Administración Central y Autonómica en programas de ayuda estables, continuos en el tiempo, de ayuda también a la financiación, para que nuestras empresas pues, tengan esa facilidad y ese apoyo para acceder a los mercados exteriores. Es importantísimo, es vital para el crecimiento y supervivencia de esas empresas que fabrican en España, y va en la línea que ha iniciado FENIN hace tiempo pues, de consolidar la marca de España en tecnología sanitaria. Si te digo, por ejemplo, deuda, financiación, innovación, ¿qué se te viene rápidamente a la cabeza? Bueno, muchas de las cosas que hemos hablado ahora, pero la primera que estás hablando, que es deuda, bueno, es un elemento importante, también aparece, como habrás visto, en nuestro decálogo. El área de deuda con la administración pública pues ha tenido una evolución muy buena en los últimos años, pero obviamente llevamos 2 años muy complejos con la crisis económica que tenemos, pues con la subida del IPC, la subida de tipos de interés que todos percibimos, y entonces eso lo que sí que estamos notando como sector es que se va produciendo un paulatino deterioro del plazo medio de pago de nuestros asociados. Esto nosotros pues, dentro de FENIN tenemos un grupo que le llamamos de deuda activa, pues que es como un observatorio pues de esa evolución. Entonces, para que tengáis una idea, a día de hoy el nivel de deuda con las administraciones públicas es de 744 millones de euros. Eso es, pasado a días, es equivalente a 66 días. Y lo que es importante es que es un 12% más que el año pasado. Claro, eso es en un contexto que se une pues, a las dificultades que te estoy diciendo que tienen nuestras compañías. Entonces, pues, nosotros aquí de nuevo pues, nos disponibilizamos para trabajar con la Administración, en ayudar en lo que podamos. Hoy no es el problema que era en el 2012, pero sí que tenemos la preocupación de que no siga empeorando y que consigamos pues, lo antes posible volver a los ratios que teníamos hace 1 o 2 años. Te voy a decir una palabra y dime rápidamente lo que se te viene a la cabeza. Sostenibilidad. Tecnología sanitaria. Diálogo. FENIN. Colaboración público-privada. Administración. Pues Jorge, ha sido un placer charlar contigo, que nos hayas puesto al día de cómo está un poco la situación, y espero en unos meses volver a hablar contigo y que nos vayas contando que ese decálogo se va cumpliendo. Pues espero tener esa conversación contigo y que realmente te pueda decir que ese decálogo se está cumpliendo. Muchas de estas medidas necesitan más de 6 meses de maduración, pero a ver si cuando volvamos a hablar realmente estamos viendo que algunas de ellas están moviéndose. Pues nada, muchas gracias por todo. A ti, buenas tardes.